y levantarnos y ir a tu casa. ¿Cuántas personas hoy no tuvieron la bendición de levantarse de sus camas? ¿Cuántas personas hoy ya bajaron la presencia del Señor o se fueron sin la bendición? Pero gracias a la misericordia de Dios estamos hoy aquí con vida y con salud. Hoy vamos a la palabra del Verbo hoy. Yo quiero que la reciban los que tienen espíritu de constructores. ¿Quién tiene espíritu de constructor? Amén. Todos tenemos espíritu de constructor. Porque nosotros a diario estamos construyendo. A diario estamos construyendo nuestra vida espiritual. A diario estamos construyendo nuestra vida familiar. A diario estamos construyendo la vida de nuestros nietos, nuestros hijos. O sea, que nosotros de por sí somos constructores. No quiere decir que porque no trabajo en una construcción o porque no trabajo en electricidad o en plomería no soy constructor. No, todos somos constructores. Porque el Señor nos ha traído a este mundo, nos ha enviado a este mundo a construir. Tú estás construyendo tu vida, día a día la estás construyendo, la estás levantando. Tú estás construyendo un hogar, aunque estés casado hace 20, 30 años, todos los días sigues construyendo tu hogar. Tus hijos ya están maduros, están adultos, pero tú sigues construyendo, sigues aportando en la vida de ellos. Ahora, en la vida de los nietos, o sea, tú tienes llamado a ser constructor. Y por eso la palabra de Dios hoy vamos a llevarla a los que tengan espíritu de constructores. Entonces, yo quiero que ese espíritu para quién, para todos, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla en el libro de Amós sobre la plomada de Dios. Yo quiero que me acompañen, por favor, a Amós, capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, dice: me mostró también esto. El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano tenía una plomada de albañil. Jehová entonces me preguntó: ¿qué ves, Amós? Yo respondí: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos. Los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de ¿quién? Entonces, esta es la tercera visión, hermanos, de 5 visiones que el Señor le dio al profeta Amós. Amós era un pastor cuando Dios lo llamó a predicar al norte de Israel, porque el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, se había extraviado del camino. Entonces, la Biblia nos narra que por más de 150 años este reino del norte estaba adorando al Señor en sus propias reglas. Pero ¿qué pasa? Que de un momento a otro comenzaron a adorar a otros dioses. Y por eso, exactamente por esta razón, Amós fue enviado para que le revelara a ese pueblo su pecado y llamarles la atención y reprenderlos. ¿Para qué? Para llegar a se volvieran un arrepentimiento y comenzar nuevamente a buscar al Señor. Esta visión fue un mensaje que el Señor le dio a Amós para transmitir al pueblo, un mensaje de advertencia, que ellos debían regresar a Dios con todo su corazón o enfrentarían ¿qué? Un inminente juicio. El Señor usa las visiones y los profetas para eso, para comunicarle al pueblo, para que el pueblo se entere y para que el pueblo entienda que lo que Dios está haciendo y va a hacer. El Señor no hace nada sin nunca antes anunciarlo. Entonces Dios tomó al profeta Amós y le dio esas visiones, y dijo: ve al pueblo y muéstrales, diles que voy a llegar a ellos con un castigo. ¿Por qué? Porque se han alejado de mi palabra. Porque antes me adoraban a mí, pero ahora están adorando otros dioses aparte de mí. Entonces, vemos que esto era un llamado de advertencia, el cual el pueblo debería regresar a Dios con todo su corazón, o si no, enfrentarían ¿qué? Un juicio de Dios. Hermanos, lamentablemente, la palabra de Dios, vemos que todos los días cumple su cometido. La palabra de Dios fue escrita hace muchos años para los antepasados, pero la palabra de Dios no pasará. Dice que el cielo y tierra pasarán, pero su palabra pasará. Esta palabra
fue aplicable para los antepasados, fue aplicable para nuestros abuelos, es aplicable para nosotros, y esa palabra es aplicable para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, y así sucesivamente, porque la palabra del Señor nunca pasará, siempre la palabra estará presente. Entonces, ¿qué pasa? Que esta palabra, esta visión que el Señor le trajo a Amós, yo pienso que nosotros como cristianos del siglo XXI tenemos que tomarla. Tenemos que tomarla y comenzar a pensar, comenzar a meditar en ella y comenzar a decirle, Señor, ¿qué quieres tú decirme a mí hoy? Porque yo ya sé lo que les dijo a ellos en ese entonces su palabra, pero yo quiero, Señor, que me muestres qué me quiere decir a mí hoy esa palabra. ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué quieres revelarme a mí? Hermanos, entonces, el libro de Amós narra 5 visiones. La primera visión es la visión de las langostas, que está en Amós 7, 1 al 3. La segunda visión es la visión del fuego, que está en Amós 7, 4, 6. La tercera visión es la visión de la plomada, que está en Amós 7, 7 al 9. La cuarta visión es la visión de la canastilla de frutas de verano, que está en Amós 8, 1 al 14. Y la quinta visión es la visión del altar, que está en Amós 9, 1 al 10. Pero para nosotros hablar de la visión de la plomada, la tercera visión que el Señor le dio a Amós, que es la que vamos a compartir el día de hoy, es necesario, hermano, que primero hablemos de las 2 visiones que le anteceden, porque vamos a hablar de la visión de la plomada. Entonces, la primera visión, la de las langostas, es la visión que nos muestra que esa plaga iba a devorar el campo y que iba a traer mucha miseria. Eso conmovió mucho al corazón de Amós, lo conmovió profundamente. Y la Biblia dice que Amós oró a Dios pidiendo misericordia por su pueblo. Cuando Amós recibió la visión que iba a venir una plaga de langostas a acabar, Amós sintió en su corazón dolor y se conmovió y le pidió al Señor, oró al Señor, ¿para qué? Para interceder por su pueblo. Dice Amós 7:2, dice, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Entonces, Amós, él sabía perfectamente que ellos merecían ese castigo. En la conciencia de Amós, de Amós, él era consciente de la desobediencia, él era consciente de las injusticias que este pueblo practicaba, y Amós era consciente de la manera como ellos se habían apartado de Dios. Pero con todo y esto vemos que Amós apela a la misericordia de Dios. Dice, perdona ahora. Amós dice, perdona ahora. Leemos que esta corta oración que hizo Amós, lo único que él revela en su corta oración, lo único que le expresa al Señor es la pequeñez y la debilidad del pueblo. Amós dice, es pequeño. Si tú ves, la oración de Amós no fue una oración larga, ni que fuera, no. Amós simplemente le dijo, Señor, perdónalo. ¿Quién levantará a Jacob? Es pequeño. Pero ¿qué pasa? Vemos la respuesta a esta corta oración que no se hizo esperar. Si tú ves el versículo 3, nos dice, no será así. ¿Dijo quién? Jehová. El Señor, en su gran misericordia y su infinita paciencia, no ejecutó el juicio a este pueblo. ¿Gracias a qué? A la intervención de Amós. El Señor tenía ya preparado y estaba lista la plaga para venir a este pueblo por lo que estaban haciendo. Pero la intercesión de Amós, esa oración corta de Amós, produjo en el Señor que su misericordia y su bondad retuviera la visión, las plagas. Y vemos entonces que esta oración corta nos hizo esperar. El versículo 3 nos dice, no será así, dijo Jehová. La segunda visión es la del fuego, que en esta ocasión vemos que el profeta ve un fuego que consume el gran abismo y parte de la tierra. Pero nuevamente vemos que esta visión conmueve profundamente el corazón del profeta, y al igual que en la ocasión anterior, él declara y dice, Señor Jehová, cesa ahora, pues ¿quién levantará a Jacob, que es pequeño?
la segunda oportunidad en que el Señor se quería manifestarle al pueblo por su ingratitud, por lo que está haciendo, y Amós nuevamente dice: Señor, ten misericordia de Dios, es un pueblo pequeño. Le dice: es un pueblo pequeño. Y de nuevo viene la respuesta del Señor, versículo 6: se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor de los ejércitos. Hermanos, hasta ahí esto nos deja ver dos cosas. Y la primera es que el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, no ha cambiado mucho. No ha cambiado absolutamente desde ese entonces. ¿Por qué? Porque como pasó en esa época, está sucediendo hoy en día. Como lo que pasó en esa época, hoy sucede en nuestras vidas. El pueblo de Dios falló y pecó. Dios los perdonó, Dios le dio otra oportunidad. ¿Y qué pasó? Volvieron a pecar, volvieron a desviarse. El Señor les manifestó que ya mandaron la langosta porque estaban pecando, porque estaban saliendo del pecado. Los perdonó y los siguió llevando. Y volvieron nuevamente a caer y le dijo: les voy a mandar fuego por el que se apartaron. ¿Y qué pasó? Los perdonó, pero ellos volvieron nuevamente a caer. Entonces vemos que el pueblo de Dios no ha cambiado mucho. El pueblo de Dios así es. Nosotros, el Señor nos perdona, nos da la oportunidad de levantarnos. ¿Y qué pasa? Nuevamente nosotros volvemos a caer. ¿En qué? En el pecado. Volvemos a caer porque somos así. Nosotros, hay mucha creencia equivocada que dice que el que reza y peca, ¿qué? Empata. Mucha gente dice: no, pero es que yo pequé, pero no, pero yo le pedí perdón al Señor y voy a rezar esta noche unos 3, 4, 5 Padre Rezos, unas Ave Marías, unas de qué, y yo sé que me va a perdonar. Y con eso puedo volver a pecar. Pero la palabra dice que si yo por gracia recibo al Señor, me aparto del pecado. No tengo que estar tentando al Señor en que peco o no peco. Entonces, vemos que el pueblo no ha cambiado mucho, ¿verdad? El Señor nos muestra en su palabra, nos muestra en sueños, en visiones, nos habla a través de profetas, nos habla de su palabra, nos muestra, nos hace ver que estamos fallando, que estamos pecando, nos da la oportunidad, nos perdona, nos restaura, nos coloca nuevamente en el camino y nosotros en la primera oportunidad volvemos otra vez a pecar. La segunda es que podemos ver, hermanos, nuevamente el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios no es un Dios que se arrepiente, ni es un Dios que miente. Vemos el cumplimiento de la palabra de Dios cuando dice que Jehová es lento para la ira y grande que en misericordia. Yo me imagino que todo ser humano, cuando nosotros le damos a alguien un ultimátum y esa persona falla otra vez, me imagino la cólera que da uno, ¿verdad? Y muchas veces le digo le decía a mi hijo más pequeño: no haga esto que le hace mal. El momentico lo hacía, yo me encolerizaba, me daba mal genio, porque si lo acaba de decir, no lo haga, y vuelve y lo hace. Eso pasó con el pueblo. El Señor les dio una oportunidad, les dio oportunidades, pero volvieron a fallar. Pero el Señor es lento para la ira y grande que es misericordia. Hermanos, déjenme decirle que al Dios que le amamos, al Dios que le servimos, al Dios que adoramos, Él es así. Él nos advierte del pecado y antes de reprendernos nos da la oportunidad que reflexionemos. La palabra de Dios, la Biblia dice que nosotros debemos de reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, apartarnos del pecado y así recibimos misericordia y el perdón de pecados. Eso lo vamos a hacer nosotros como pueblo. Reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado y apartar nuestro pecado. Hoy el Señor nos está hablando, nos está diciendo: yo conozco tu pecado, porque Dios los conoce. Pero qué bueno es que tú lo reconozcas, que tú lo confieses con tu boca y que te apartes de él. ¿Para qué? Para que recibas misericordia y perdón de pecado. En otras palabras, haciendo un resumen, entonces, el Señor envía a Amós con las dos primeras visiones, ¿verdad? Y le manifiesta la voluntad de castigar al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban desviándose. Le dije: los voy a castigar con una plaga o con una sequía y que traiga fuego. Pero el profeta intercedió y el Señor le complace la petición y le perdona. Pero el pueblo siguió su pecado y sin atender a las advertencias. Entonces, ante la rebeldía de este pueblo,
el Señor le muestra la tercera visión, que es la que vamos a hablar el día de hoy. ¿La visión de qué? De la plomada. Dice el Señor en el capítulo que leímos, dice: no lo toleraré más. Dice, no lo voy a tolerar más. Ya estoy cansado de que ustedes, les advierto, les digo, los perdono y vuelven. Dice, no los voy a tolerar más lo que está haciendo. Entonces, la visión nos habla de ¿qué? De una plomada, ¿verdad? Decimos que es una plomada. Todos sabemos aquí que es una plomada, ¿verdad? Aunque no la hayamos usado mucho o no la hayamos usado nunca, sabemos que es una plomada, ¿verdad? ¿Saben qué es una plomada? Me imagino que las mujeres no saben todas que es una plomada. Se imaginó bien. Yo sí la sé porque... Para los que no saben, la plomada es simplemente una herramienta muy antigua que consta de un hilo o una pita o como quieran llamarla, y en la punta inferior tiene un peso que es de plomo, se llama plomada. En la parte superior tiene una pieza que es como una almendra, por decir, y se coloca, se usa para tener niveles. Entonces yo coloco arriba la parte superior y la pita me va a dar una línea recta. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. Eso es una plomada. Y ese instrumento, esa herramienta, es muy usada, ¿por qué? Por los constructores, por los albañiles. Y es un instrumento que es muy antiguo. Por miles de años, la plomada ha sido usada ¿para qué? Para la construcción, como una guía para construir y edificar con precisión y perfección. Pero es que cuando nosotros vemos una pared, así como prácticamente como esa, sabemos que esa pared no fue hecha a plomada. Sabemos que esa pared vino alguien y ahí y la construyó. Pero si nosotros vamos a ver las construcciones, las grandes construcciones, son construcciones que se les ve las líneas rectas, se les ve las paredes completamente bien hechas. ¿Por qué? Porque están hechos ¿qué? A plomo, con una plomada. Entonces, aparentemente, hermanos, construir una pared nos parece a nosotros realmente fácil, ¿verdad? Muchos pensamos que es simplemente porque es colocar ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo, hasta llegar a alcanzar la altura que nosotros deseamos. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que sin una línea de referencia o una guía la cual nos da la plomada, es casi imposible determinar que la pared no está torcida y que se nos va a caer. Nosotros pensamos que construir una pared es coger cemento y colocar y colocar y colocar, y nos damos cuenta que esa pared se puede venir encima antes que nosotros la terminamos. Por eso es el uso de la plomada. Los albañiles o los constructores necesitan la plomada, porque antes de comenzar una obra ellos tienen que tirar niveles y líneas, y sobre esas líneas van a calcular y van a seguir la construcción. Ahora, si van a levantar un muro, por lo menos cada 3 o 4 hiladas de ladrillos que ellos colocan la plomada para verificar y certificar que el muro no está ni a la izquierda ni a la derecha, ni para allá ni para acá. Y de esa es la única manera en que la construcción y las paredes pueden quedar bien simétricamente y se pueden sostener. Entonces, pensamos que cuando pretendemos construir nuestras vidas sin la dirección de la palabra de Dios, pasa exactamente igual. Porque nosotros pretendemos construir nuestra vida con el día a día, con el afán diario, y con que yo puedo resolver, porque yo tengo la fuerza, la capacidad de cuando se me presente situación difícil, yo tengo la oportunidad y tengo una mente rápida, soy inteligente, que puedo acudir a lo que sea y salgo adelante. Hermanos, créanme que si no colocamos la plomada en nuestro diario vivir, nuestra vida va a ser un fracaso. Y vamos a ir inclinándonos, y cuando menos pensemos, vamos ¿a qué? A caer. Es necesario que tengamos la plomada en nuestra vida diaria. Ahora, el muro hecho con aplomo que nos relata la visión es una referencia a la relación de Israel, o sea, al reino del norte, que era lo que estaban fallando en ese momento. Pero ¿por qué se refiere a un muro hecho a plomada? ¿Por qué? Porque el Dios que los había redimido, el Dios que los ha sacado de Egipto,
los había formado, les había dado sus leyes y estatutos. ¿Para qué? Para que como el albañil levanta un muro recto con la ayuda de su plomada, ellos deberían edificar así la nación de Israel con la ayuda de la palabra de Dios. Por eso es que Dios se refiere, el Señor se refiere a una plomada en su pueblo. Entonces podemos ver claramente, hermanos, que la palabra de Dios es para el creyente como la plomada lo es para el albañil. Piensa en eso. La palabra de Dios, la Biblia, lo que está escrito, lo que el Señor nos dejó, es para nosotros tan importante, tan esencial, como para el albañil o el constructor es que la plomada. Dios usó una plomada para mostrar que el pueblo de Israel en un tiempo fue fiel, en un tiempo le fue fiel a él, pero ahora ellos estaban construyendo sus vidas sin una referencia. Ellos estaban construyendo sus vidas simplemente en lo que podían ver y creer. Dios les había establecido ciertos lineamientos y les había preservado ¿con qué? Con su palabra, porque la palabra de Dios que es fiel. Hermanos, antes que un albañil inicie cualquier construcción, ya dijimos, él tiene que establecer líneas y paramentos y tiene que mirar qué es lo que está haciendo. Pero el constructor usa la plomada, porque para el constructor la plomada es una herramienta esencial. No puede iniciar ni puede avanzar una obra, una construcción sin el uso de la plomada. Continuamente tiene que estar usando ese pequeño instrumento, esa herramienta antigua. Constantemente tiene que estar usando la plomada. ¿Para qué? Para su vida, para levantar la pared. Yo te pregunto, si la palabra de Dios es para nosotros como la plomada para el albañil, ¿cuántas veces tú o cuántas veces usamos nosotros la palabra para mirar nuestra inclinación? Para mirar cómo estamos construyendo nuestra vida, para mirar cómo estamos levantando nuestra iglesia, para mirar cómo estamos nosotros construyendo nuestra familia. Hermanos, a mí esta palabra me hizo pensar. Y nosotros muchas veces como la palabra de Dios y la Biblia, y de pronto tenemos, hermanos, el deseo o la inclinación de aplicársela a tal persona. Ay, mira, este versículo le quedaría bien a tal persona, ¿verdad? Pero nunca y muy pocas veces tomamos ese versículo, esta palabra, para mirar mi inclinación, para establecer si lo que estoy edificando está bien en consecuencia de lo que Dios quiere, o si mi vida está torcida hacia un lado o hacia el otro lado. ¿Por qué? Nosotros debemos, hermanos, basar nuestra vida ¿en qué? En algo sólido. Nosotros no podemos, hermanos, basar nuestra vida en los valores del mundo. ¿Por qué? Porque si colocamos y basamos levantar nuestra vida, si pensamos construir o levantar nuestra familia o nuestro hogar o nuestra iglesia con los valores del mundo, estamos equivocados. ¿Saben por qué? Porque los valores del mundo están constantemente cambiando. Los valores del mundo no son firmes. Los valores del mundo nos inclinan y nos hunden cada día más hacia ¿qué? Hacia el lodo cenagoso. Por eso nosotros debemos levantar, hermanos, nuestra iglesia con la plomada del Señor, con la palabra del Señor. No podemos levantar nuestra iglesia porque decimos, ay, tal iglesia le funcionó, que cuando se reunían hacían tales cosas. No, nosotros como iglesia vamos a levantar nuestra iglesia con la plomada de Dios. Vamos a irla colocando en cada hilada que tiremos, en cada paso que demos. Queremos que la palabra de Dios sea la que nos lleve y nos guíe a nosotros a levantar una iglesia como el Señor la desea. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, afianzar nuestra vida, colocar nuestra vida en una guía segura, una guía que no cambie, una guía que nos muestre cada vez que nosotros estamos extraviándonos. Si tú colocas tu vida en los valores del mundo, no vas a encontrar esa guía, porque tú puedes fácilmente acomodar tu vida a los valores del mundo. Nosotros hemos vuelto tan tolerantes, tan permisivos, que nosotros podemos acomodar aún el evangelio a la cultura. Y el evangelio no se puede culturizar.
El evangelio es uno solo. La palabra de Dios es una sola, aquí en Colombia, en China, en Japón y en todo el mundo. Amén. No podemos culturizar la palabra de Dios. Por eso no podemos nosotros levantar ni colocar una base cambiante, sino nos toca colocar una base firme. Nuestra vida necesita como referencia la palabra de Dios, la cual nos lleva hacia una vida pura, una vida santa, una vida llena de devoción. La palabra de Dios te lleva a ti a una vida santa, una vida pura, una vida llena de devoción. Y eso me impactó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lleva a mí a llevar una vida santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Una vida pura, donde cada día tenemos nuestras luchas, nuestras situaciones difíciles, pero tenemos que pasar adelante y purificar nuestro pensamiento, nuestro hablar, nuestro mirar, purificarlo. Esa palabra nos lleva a una vida de devoción, una vida en la cual yo tengo la disciplina de cada vez que abro los ojos, el primer pensamiento que se me viene es Dios. Una vida de devoción en la cual estoy yo ya como para poder vivir, levantarme y colocar mi vida y mi día en la mano del Señor. Una vida de devoción en la cual antes de consumir un alimento, darle gracias a Dios por ese alimento. Una vida en la cual yo tengo que permanecer mi pensamiento, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, toda inundada ¿qué? De Dios. Una vida de devoción al Señor. Entonces, la palabra de Dios es la plomada que nos ayuda a estar conscientes de nuestro pecado. Lo único que nos ayuda a estar conscientes de nuestro pecado es que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos redarguye, nos enseña y nos levanta. Es la única la que nos puede llevar a conciencia para que nosotros seamos conscientes de nuestro pecado. Cuando nosotros construimos únicamente en el fundamento de Cristo y su palabra, esto nos asegura, hermanos, que nos levantaremos rectos. Y ella no permite que nos inclinemos ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Por qué? Porque la plomada es la palabra que se convierte en el único juez sobre el verdadero estado de nuestra obra, de nuestra vida. La palabra de Dios es el único juez que se te muestra, el único juez que puede hablar sobre el estado en que está tu vida. ¿Cómo estás levantando? ¿Cómo estás construyendo tu familia? ¿La estás dejando que se incline a un lado? ¿La estás dejando inclinar a un lado? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida matrimonial? ¿Cómo está tu vida como creyente? Entonces, la palabra de Dios es el único juez verdadero sobre nuestra vida. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Lo mejor de todo esto es que la plomada nos mantiene humildes como constructores. La plomada de Dios nos mantiene humildes como ¿qué? Como constructores. ¿Saben por qué? Porque nos concientiza que nosotros dependemos de ella. ¿Para qué? Para que la obra la podamos concluir bien. Nosotros nos concientiza que si yo no uso la plomada para levantar una pared, esa pared va a quedar mal. Si no uso la plomada de Dios en mi vida se va a levantar mal. Mi vida se va a levantar ¿qué? Torcida. Entonces, lo mejor de todo es que la plomada, que la palabra de Dios nos mantiene humildes. Nos mantiene a nosotros dependiendo solamente de ella. En otras palabras, debemos de reconocer que el constructor tiene grandes limitaciones y defectos. Nosotros como constructores tenemos grandes limitaciones y defectos. Pero esto que tenemos nosotros, esa imperfección y esa incapacidad, no permite que nosotros realicemos las obras por sí mismos, sino que nosotros necesitamos específicamente de la plomada, de la palabra de Dios para edificar nuestra vida. Hermanos, nosotros solamente no vamos a levantar esta iglesia con nuestra fuerza y nuestra voluntad. Nosotros no podemos edificar nuestra vida, no podemos pretender edificar y tener una familia saludable solamente con nuestra astucia y nuestra inteligencia.
necesitamos del poder del Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. Y ese poder solamente lo tenemos, Señor, por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces, para terminar, como cristianos, hermanos, debemos de colocar en práctica lo que cualquier constructor inteligente aplica, ¿verdad? Cualquier constructor inteligente, lejos, pero lejos de estimar la plomada como algo incómodo, él la valora como un instrumento precioso e irreemplazable para su trabajo. El constructor, cuando él la plomada, no va a decir otra vez ese aparatico, no, él la valora, él la aprecia porque es algo esencial para su trabajo. Llega a quererlo tanto que sabe que si no lo tiene no puede hacer nada. El constructor llega a ver ese aparatico, ese simple aparatico, esa simple herramienta con un amor y con un afecto que él sabe que no puede hacer nada sin ella. Y de esa misma manera nosotros debemos de ver, hermanos, que para cualquier creyente verdadero, lejos de estimar la palabra de Dios como algo incómodo, como algo que no valora, debemos de tener un valor especial, debemos de valorarla como un instrumento precioso e irreemplazable en nuestra vida. La palabra de Dios, la Biblia, debemos de valorarla como una herramienta, un instrumento precioso o algo irreemplazable en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como el constructor no puede levantar una pared sin su plomada, yo no puedo levantar ni construir mi vida sin la palabra de Dios. Amén. Yo no puedo levantar mi vida, mi familia, mi iglesia, ¿sin qué? Sin la palabra de Dios. Y esto, hermano, nos lleva a la conclusión de que lo recto y la perfección de la obra no está en el constructor, sino en algo fuera de él, que es la plomada. Esto nos lleva a pensar que el edificio que tú ves, que está tan perfecto, esas líneas, no son por obra del constructor, sino por la herramienta que él usó para construir. Por eso es que nosotros vemos las vidas de grandes personas, de grandes creyentes, vidas bien construidas, no es por ellos, sino es por la plomada de Dios que ha hecho en ellos. Así es. Entonces la pregunta mía es, si sacamos hoy la plomada de Dios y la colocamos en nuestra vida, ¿será que encontramos alguna inclinación? ¿O está la plomada recta? Hermanos, hoy el Señor nos está hablando a nosotros, hoy en este lugar, a ti y a mí, que desempolvemos la plomada, desempolvemos la palabra del Señor y que la coloquemos en nuestra propia vida. Primeramente, antes de querer colocar la plomada en la vida del hermano, que como iglesia coloquemos la plomada primeramente en nuestra congregación antes de querer colocarla en la congregación del vecino. Construyamos, hermanos, una vida verdadera, una vida que no es vacía, una vida recta ante la palabra del Señor. Vivamos su palabra y construyamos nuestra vida, construyamos nuestra familia, construyamos nuestra iglesia de acuerdo a la plomada de Dios, no de acuerdo a los valores del mundo. Les repito, el Señor a mí me habló sobre esta palabra y yo sé, hermanos, que algunos de ustedes, o a todos, el Señor ha hablado de algo. Amén. Es necesario, hermanos, colocar la plomada en nuestra vida y mirar si nuestra vida está completamente vertical o está inclinada hacia un lado, hacia el otro. Les recuerdo, el constructor cada 3-4 hiladas está sacando la plomada y mirando los niveles por todos los lados. Nosotros, por lo menos, cada día debemos sacar la plomada del Señor y colocarla en nuestra vida. No solamente para ver nuestro físico, sino para que veamos nuestro interior, para que veamos el cimiento, lo que hay en nuestro corazón, si en realidad está vertical o se está queriendo inclinar a un lado o al otro. Coloquemos en práctica hoy el uso de la plomada y la palabra de Dios. Oremos, hermanos.